Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 3 de Educación Cívica del ciclo 2017-2. Empezamos con la primera pregunta. Un candidato a la alcaldía visitó una institución educativa y solicitó a los estudiantes que invoquen a sus padres a votar por él. En recompensa les prometió regalar juegos electrónicos y financiar su viaje de promoción. Marque la alternativa correcta y explique si estos actos van en concordancia con los derechos del niño. Como ya hemos podido analizar en el tema, los derechos del niño son amparados ahora por la llamada Convención de Derechos del Niño. Se han ido haciendo primero 10 artículos de protección a los derechos del niño, ha ido evolucionando hasta ya tener un aparato completo de cómo se protege a un niño. Y la pregunta sería, ¿quiénes son considerados niños? Legalmente, eres niño hasta cumplir los 18 años. Físicamente o biológicamente, 12 años ya uno deja de ser niño, pero legalmente no. Ni bien cumples 18, recién dejas de ser niño. ¿Y cuáles son las cosas que más se cuidan del niño o se le van a proteger? Primero, el derecho a no ser discriminado. Porque sucede siempre que en la época antigua el niño no tenía derecho a poder hablar, tenía que comer en mesas aparte, separado de los padres. El niño no elegía, por ejemplo, que quería comprarse de juguetes o podía pedir algo, siempre se le imponía todo y generalmente se le trataba como un adulto pequeño, hasta cuando se le vestía era un mini adulto. Entonces ahora es a no ser discriminado, que normalmente a veces lo siguen discriminando a los niños porque consideran que todavía no saben nada, que no pueden opinar. Y en base a eso está el respeto a los puntos de vista del niño. El niño puede opinar, quizás no conocerá tanto como un adulto, pero ellos pueden dar su opinión frente a algunos temas sencillos, ¿no? En casa, por ejemplo, de repente que desean comer, a dónde desean ir de paseo. En el colegio puede opinar sobre temas sociales, de acuerdo a la capacidad y a la edad que tiene el niño. También tenemos nosotros que al niño se le protege en su supervivencia y desarrollo. Ahí involucra todos los derechos básicos de un ser humano: alimentarse, vestimenta, vivienda, educación, entre otros, ¿no? Y el principio más importante de esta convención es el interés superior por el niño. Ante todo, primero está el niño, no importa la situación. De repente cuando se separan los padres, cuando lo quieren quitar de algún colegio, siempre el juez, cuando determina el caso o la situación o de un fallo, va a ver en qué se afecta el niño. Si el niño es afectado, siempre va a pensar en él, porque es lo primero que se debe tomar. En este caso, el candidato a la alcaldía está haciendo una especie de influencia negativa sobre el niño, porque le va a decir, que voten por mí, que le digan a sus padres que voten por mí, y yo les voy a dar algo. Si encima se está generando una corrupción con pequeños. Por lo tanto, esto no es correcto. ¿Qué pasaría si hubiéramos marcado que sí? Sí, porque los niños gozan del derecho de libertad de expresión. El niño ahí no se está expresando, el que se está expresando es el alcalde, y al contrario, le están obligando a dar una información que él necesariamente no conoce o no quiere. Si hubiéramos marcado el otro sí, porque los niños tienen derecho a una plena participación social. El niño puede participar en cosas que incentiven la ciudadanía desde su colegio o con sus padres, no lo puede hacer solo, y menos estar obligado en cuestiones políticas, porque al cumplir 18 años recién eres un ciudadano en ejercicio. Antes simplemente eres un ciudadano de goce. Y ahora, marquemos no, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Porque deben ser protegidos con cualquier tipo de discriminación. Sí es válido, no debe ser discriminado, pero el tema no estamos hablando de que el niño sea discriminado, simplemente se está obligando a realizar una actividad que de repente no va a querer o no debe hacer. ¿Por qué es prioridad del Estado garantizar una educación de calidad? Tampoco se está vulnerando su educación, él está en el colegio, no estamos hablando de los cursos, el profesor no es el que está haciendo campaña política, es un candidato que ha llegado al colegio. Por lo tanto, sería la letra C. No, porque los niños deben ser protegidos de todo tipo de influencias. Tenemos la segunda pregunta. La cónyuge e hijos del señor Pérez dependen económicamente de él.
Sin embargo, el mencionado padre de familia desde hace unos años consume habitualmente alcohol y ha comenzado a vender incluso parte de su patrimonio, poniendo en riesgo a la familia. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones procede ante esta situación? Entonces, analizaremos de quién estamos hablando, ¿no? El señor Pérez es una persona ya mayor de edad, por lo tanto ya es un ciudadano. Por lo tanto, ¿cuáles eran los requisitos para que el señor Pérez haya sido un ciudadano? Tener 18 años, portar su DNI azul, porque ahora todos tenemos DNI, y en tercer lugar, tener sus derechos políticos en regla o ejercer sus derechos políticos. Aquí viene el problema. Esta persona vende las cosas de su patrimonio, puede hasta empeñar la casa. ¿Por qué razón? Porque él tiene sus derechos políticos en regla, o sea, puede ejercer alguna de estas cosas. ¿Cómo puede hacer la familia para evitar que esta persona venda su patrimonio y dejar inhabilitados o suspendidos sus derechos políticos? Porque recordemos que los derechos no se pueden quitar, solo se pueden suspender. Y en este caso, ¿cuáles se suspenden? Los derechos políticos. Son tres casos. El caso A es la pena privativa de la libertad. En otras palabras, cuando la persona ¿dónde está? En la cárcel o en un tipo de arrestos donde pierda su libertad. No confundamos pena privativa con pena preventiva. Preventiva es, por ejemplo, los casos que vemos ahorita en televisión de algunos exmandatarios que están en la cárcel pero no son culpables, simplemente los tienen allí para que termine el proceso de investigación y para evitar que se puedan ir del país, pero ellos son inocentes hasta que se les dé el juicio y recién se les pueda declarar culpables. En caso de pena privativa ya la persona es declarada culpable y tiene una condena. En el caso del señor Pérez, el señor Pérez no está en la cárcel, entonces no hay una forma de suspenderle los derechos así. Tenemos otro ejemplo. Suspensión de derechos políticos. Y uno dirá, claro, esa es la respuesta correcta, porque el señor Pérez vamos a suspenderle esos derechos. Y en realidad quien hace la suspensión de derechos políticos es el juez. Y en este caso, ¿cuándo lo da? Cuando una persona no va a la cárcel y, por ejemplo, simplemente le dice, usted no puede votar o no puede participar de las elecciones, pero no va a ir a la cárcel. El señor Pérez no ha hecho nada mal en función del Estado. Y además tampoco tiene alguna enfermedad o algún problema que sea de corta duración, entonces tampoco le podemos suspender los derechos políticos. ¿Qué se le puede hacer al señor Pérez? Tenemos aquí nosotros resolución de interdicción. En otras palabras, declarársele interdicto. Persona que tiene 18 años pero no puede ejercer su ciudadanía. ¿A quiénes se les declara interdicto? El caso del señor Pérez, toxicómanos. Personas que consumen alcohol o drogas y ya han perdido la conciencia del espacio en donde están. Personas con retardo mental o coeficiente de menos de 69, es decir, ya no son fronterizos. Personas que tienen complicaciones en los sentidos. En otras palabras, de repente son sordos, también son ciegos y mudos y ya no pueden expresar el voto o una participación ciudadana. También quienes pueden tener interdicto, aquellos que están en estado de coma o en estado vegetal y similares casos que la persona obviamente por un tiempo muy prolongado no va a poder realizar ni participar en elecciones, ni votar, ni candidatear y menos podrá hacer préstamos al banco, vender sus propiedades y eso es lo que ellos quieren. Como el padre es alcohólico, corren el riesgo de que todos los bienes del hogar o de la familia puedan ser vendidos o puestos de repente hasta en embargo, en algunas cosas así. Entonces leemos las claves. Solicitar al Ministerio Público la limitación de sus derechos económicos. No son derechos económicos porque si solamente serían esos, él podría también realizar otras actividades poniendo en riesgo a la familia. Interponer una denuncia en la comisaría por abandono de hogar. Él no ha abandonado el hogar, al contrario, está allí, pero va a hacer uso de las propiedades de la familia. Solicitar al juzgado una sentencia de pena privativa, no ha cometido ningún delito, entonces tampoco podemos llevarlo para que vaya a la cárcel. Denunciar penalmente por ser alcohólico, no hay una pena por ser alcohólico. Otra cosa es que cometa un homicidio o un robo y tengan que determinar cuál es la situación.
Interponer una denuncia judicial solicitando que declare interdicto es justo lo que nosotros acabamos de explicar, la letra A. Tenemos punto 3. Las autoridades elegidas en votación popular, como los alcaldes, regidores y gobernadores regionales, están sujetos a ser destituidos de sus cargos en caso de no cumplir con sus competencias y funciones. Los ciudadanos, para ejercer este derecho, deberán acreditar los siguientes procedimientos. Antes de hablar cuáles son los procedimientos para poder acreditar en vacancia, en suspensión, algunos cargos, hay que ver cuáles son estos mecanismos de participación ciudadana que tiene una persona. Tenemos entonces dos tipos de mecanismos de participación ciudadana. Los que son llamados mecanismos de control, en función de las autoridades, que son los que nos mencionan, y los llamados netamente de participación. Muy bien. ¿Cuáles son los del control? Tenemos en primer lugar el más conocido, que es la revocatoria. ¿Y qué es el que nos mencionan? Porque dicen alcaldes, regidores y gobernadores regionales. ¿A quiénes uno puede revocar? Puede revocar a las personas que hayamos elegido, o sea, por elección popular. ¿Al alcalde lo hemos elegido? Sí. ¿Al regidor? Indirectamente, porque a veces uno no marca por quién va a ser el regidor, pero al marcar por ese candidato está ingresando un grupo de regidores. Al gobernador regional y a sus consejeros también los elegimos. También podemos revocar al juez de paz de los centros poblados, que es elegido por voto popular. Y la pregunta sería, ¿el presidente y el Congreso, que nosotros votamos por ellos, podemos revocarlos? No se puede. Si bien son autoridades que son elegidos por el pueblo, tienen otra forma de generarle la renuncia a su cargo, en el caso del presidente, que es la vacancia, y de los congresistas, que veremos más adelante, ellos no pueden ser revocados, ni generárseles renuncia, ni algún proceso, a menos que estén procesados penalmente, y es todo un proceso engorroso, porque es un cargo hasta irrenunciable. Tenemos luego, en caso número 2, la remoción, que procede cuando un cargo no es por elección del pueblo. En otras palabras, estaríamos hablando, por ejemplo, de jueces. El juez solamente elegimos el de paz, no a los otros. Estos jueces deben ser removidos a pedido del pueblo, puestos en otro cargo o quitándoseles el cargo que poseen. Y obviamente, para elaborar cualquiera de estos mecanismos de control tiene que haber lo que nosotros le llamamos rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es cuando le pides a la autoridad que evalúe su proceso o mandato y diga si está ejecutando bien una u otra acción. O también puedes hacer una rendición de cuentas sobre una acción específica, sobre alguna compra o alguna obra de infraestructura que él ha hecho, para verificar si lo ha hecho bien o no y iniciar el proceso de revocatoria. Entonces ahí tenemos los más importantes procesos de control. Y de participación ya tenemos nosotros aquí lo que es la iniciativa de participación ciudadana, el participar en partidos políticos, el poder promulgar una ley, entre otros. En este caso, como son alcaldes, regidores y gobernadores regionales, estamos hablando de la revocatoria. Y para revocar a alguien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ser mayores de 18 años de edad y estar inscritos en el registro electoral? Sí, porque para revocar una autoridad se supone que tú la has elegido, por lo tanto eres un ciudadano. Presentar la iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa es para generar una ley, y aquí nosotros no queremos hacer una ley, sino queremos destituirlo. Y acá tenemos el problema. ¿Dónde llevamos la solicitud de revocatoria? ¿Al jurado o a la OMPE? La OMPE se encarga de iniciar el proceso de revocatoria y quitarle la credencial, pero donde uno lleva la solicitud es a la OMPE. Ellos luego la analizan y la van a llevar al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ni bien nosotros llevamos la solicitud, no es que la van a revocar tampoco. Esta va a ser analizada y se va a llevar a un proceso de referéndum. Ese referéndum es como una votación de sí y no. Si estás a favor de la revocatoria, marcas sí, y si no, marcas no. Y de acuerdo al porcentaje de más de un 50%, recién esa autoridad puede ser revocada. Por lo tanto, entonces sería la letra, número 1 y número 3, la letra D. Vamos ahora con la pregunta 4. Las municipalidades, para mejorar los diversos servicios que brindan, establecen coordinaciones con instituciones como organizaciones sociales, clubes y juntas vecinales, las cuales deberán presentar sus proyectos de desarrollo a través de... Entonces vamos a analizar. De un referéndum para cumplir con sus objetivos.
¿Qué era un referéndum? Cuando se le pide a la población que marque sí o no en función de algún proceso que puede ser una nueva ley, derogar la ley, puede ser de un proceso de control como revocatoria, etcétera. Aquí ellos, para presentar sus objetivos, no van a tener que hacer un referéndum de todo el pueblo. De una rendición de cuentas que evidencie la transparencia. ¿A quién se le pide rendición de cuentas normalmente? A las autoridades. Obviamente que si es una institución como una organización social, club o junta vecinal, va a haber una rendición de cuentas, pero a los integrantes de ese club o de los vecinos de esa junta vecinal, pero no a toda la población. Entonces no podría ser. De una iniciativa legislativa que permita la formalización de sus pedidos. Iniciativa legislativa va para una ley. No vamos a hacer una ley en el Congreso para hacer efectivo su pedido. Simplemente podría ser hasta un informe que se podría dar o una solicitud. Entonces, la ley es cuando va para todos los tipos de organizaciones de participación ciudadana. Y tenemos ahí, de un plebiscito ante las diversas organizaciones políticas. Generalmente un plebiscito es como una decisión hasta territorial o de apoyo, de decisión de un pueblo frente a alguna acción de gobierno. Entonces, tampoco podría ser. Y del presupuesto participativo para ejecutar sus obras. Este es muy importante. ¿Qué significa el presupuesto participativo? Que es la clave correcta. Antes, el alcalde o los gobernadores regionales destinaban ese dinero para obras municipales o regionales, ¿no es cierto? Y generalmente cuando se les daba dinero a los vasos de leche, comedores populares, a veces no llegaba todo el dinero, solamente se le compraba, por ejemplo, víveres, o de repente le daban un dinero que era muy poco a las actividades que había planificado hacer esta organización social. ¿Qué es lo que se pide ahora? Para distribuir el presupuesto del año, tiene que estar el alcalde, el gobernador, representantes de los regidores y representantes de todos los organismos sociales o de participación ciudadana. ¿Cuál es el fin de que todos estén reunidos? Que al momento de hacer el presupuesto, estos representantes de las organizaciones de participación ciudadana digan qué es el dinero que cuál es el dinero que necesitan, para qué actividades, y señalen un plan de trabajo, que es lo que más o menos nos piden aquí. Mejorar diversos servicios que brindan. Para ello necesitan apoyo del alcalde o del gobernador en el cual se encuentra su organización vecinal. Mientras que los otros son procesos más que todo de control para autoridades mayores. También podemos hablar nosotros de la diferencia que existe de repente entre lo que es una organización social y una organización política. La primera siempre tiene fines lucrativos, más que todo, de postular. Va a generar candidatos, mientras que la organización social va a estar más que todo de la mano para un fin altruista de ayudar al pueblo, y obviamente va a tener de conocimiento y participación directa con los vecinos. Por eso es que las organizaciones políticas no son apoyadas dándole financiamiento directo por alcaldes y gobernadores, mientras que las organizaciones sociales de base sí lo hacen. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos terminado nosotros las 4 preguntas de cívica.